Buenas noches. El Centro de Investigación en Ciencias Geológicas de la Universidad de Costa Rica tiene hoy el honor de tener a un conferencista muy destacado, el doctor Guillermo Alvarado Induni, que va a dictar la charla Las 7 maravillas del vulcanismo costarricense, particularidades y rarezas. El doctor Alvarado fue graduado de la Escuela Centroamericana de Geología. De ahí sacó su bachillerato y después su licenciatura. Después de eso mostró una extraordinaria capacidad para escribir y ha escrito numerosas publicaciones y varios libros, incluso uno de ellos, uno de los más destacados, sería el libro sobre los volcanes de Costa Rica, que actualmente incluso está haciendo una nueva edición con la editorial UCR. El doctor Alvarado obtuvo su doctorado posteriormente en la Universidad de Kiel y a partir de ese momento, pues realmente ha demostrado lo que es el volcanismo y es uno de los vulcanólogos, pienso, de este país más importantes. Sin más, empecemos esta charla. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados para evitar sonidos extraños. Eso les agradecería montones. Y los dejo en la compañía de don Guillermo Alvarado. Adelante, Guillermo. Muy buenas tardes a todos, amigos, colegas, estudiantes, compañeros. La idea de hoy justamente es presentar los 7 aspectos que considero más relevantes del vulcanismo a nivel costarricense. Después de hacer una lista de exclusión, pues concluí que estos son los 7 aspectos fundamentales a nivel mundial incluso del vulcanismo en Costa Rica, que a veces no le prestamos atención, o sea, no nos damos cuenta de lo que tenemos a nivel nacional. Entonces, uno de los aspectos que quiero mostrar aquí justamente son estas particularidades que como estudiantes hemos visto y que a veces no nos damos cuenta que son muy excepcionales a nivel mundial y particular. Incluso han venido muchos extranjeros a estudiarlas acá, a verlas. Y bueno, vamos a hacer un recuento desde la número 1 hasta la número 7, ustedes escogerán. En realidad están en un orden cronológico, es decir, la número 1 es la más antigua y la número 7 es la, digamos, de las más recientes, digamos, de las particularidades más recientes que nosotros tenemos. Entonces, vamos a empezar sobre esto aquí a hablar. ¿Qué tal me escuchan? ¿Todo bien, verdad? Entonces vamos a comenzar a compartir acá sobre las diferentes aspectos que tenemos acá de las particularidades a nivel nacional. Pero antes quería obviamente decirles que claramente estos no son paisajes nacionales, ¿no? Estos son paisajes del vulcanismo en Chile, cerca del desierto de Atacama, que son espectaculares, no hay ninguna duda, ¿no? O sea, estos son paisajes que uno llega y queda prácticamente anonadado, quiere quedarse ahí, ¿no? En ese sentido, compartir esas maravillas que tenemos. De esto hablaremos en una posterior charla, no la de ahora, de las maravillas que nosotros tenemos acá en cuanto al paisaje y cómo podemos interpretar ese paisaje, digamos. Entonces, en realidad, aunque acá tenemos paisajes también muy particulares, hoy vamos a hablar más que todo desde el punto de vista más vulcanológico y más geológico. Y entonces aquí quería traer, como hay personas que no son geólogos, que están invitados de diferentes partes del mundo y todos reciban un caluroso saludo de mi parte. El geólogo, nosotros como geólogos y como vulcanólogos en particular, recibimos un entrenamiento para tratar de leer las páginas de la Tierra, las páginas de la historia de la Tierra, justamente. Y aquí traía un caso, digamos, un caso excepcional a nivel mundial, que fue cuando apareció la famosa piedra Rosetta,
durante la conquista de Napoleón en Egipto. Y esa piedra Rosetta tenía una particularidad, los jeroglíficos no se habían logrado descifrar, no se sabía qué significaban, ¿no? Hasta que esta piedra Rosetta, que fue un decreto hacia el año 196 antes de Cristo, establecido durante uno de los reinados egipcios de Ptolomeo, que se puso este decreto sobre una roca en 3 diferentes lenguas o idiomas, en jeroglíficos que no se habían traducido, en demócrito y en griego uncial. La palabra que está aquí marcada, la que está sobresaliendo con un color diferente, es lo que significa Ptolomeo justamente, y fue parte como lograron descifrar finalmente cómo poder entender los jeroglíficos. Entonces vemos que si no hubiéramos tenido esta piedra Rosetta, bueno, hoy día aparecieron otras más, hay algunos ya escritos y todo, también en 3 idiomas de la época, pero en ese entonces no se conocían. Y fue a raíz de esto que se logró traducir justamente los jeroglíficos. Y acá en la imagen inferior izquierda, pues lo que tenemos es el lenguaje para los no videntes por medio táctil. Y en ese lenguaje, al fondo, las cataratas del Iguazú. Y justamente con ese lenguaje para no videntes, pues para uno es muy extraño, digamos, pero el no vidente claramente tiene todo ese gran poder, entrenamiento para poder leer. Pues justamente en la fotografía del lado derecho, lo que tenemos es una exposición geológica, un afloramiento geológico, lo que se denomina un corte carretera, donde se logran ver las capas volcánicas, donde la capa inferior es la capa más antigua y la capa superior es la capa más reciente. El nivel superior es el más reciente y el inferior es el más antiguo. Esto es un libro, por así decirlo, para el geólogo, para el vulcanólogo. Esto lo tiene, el vulcanólogo puede leer, recibe el entrenamiento justamente para tratar de entender cada página de estas, cada lámina tiene su historia. Y en eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en ese pasado de Costa Rica, las 7 maravillas de las espectacularidades que nosotros tenemos a nivel nacional. Entonces vamos a empezar, como les digo, en otra charla después hablaremos más sobre la parte paisajística, pero hoy vamos a hablar más sobre las naturalezas que tenemos acá. Entonces, en la maravilla número 1 lo que tenemos es la famosa lucha del fuego y el agua, que sería el vulcanismo submarino. En Costa Rica, lo creamos o no, tenemos exposiciones de rocas que se formaron bajo el nivel del mar, bajo el nivel del mar entre 1 y 4 kilómetros de profundidad. Se formaron bajo el nivel del mar, es un volcanismo submarino, que está principalmente algo que nos enseñan desde que estamos en los primeros cursos, es saber este tipo de lo que se denominan cojines o almohadillas que son de lava, son productos formados en el fondo oceánico cuando la lava, como vemos en la imagen inferior derecha, cuando la lava sale caliente bajo el mar, pues simplemente va formando digitaciones o dedos durante su transitar. Entonces estas digitaciones o dedos después es lo que se denominan estas famosas almohadillas o lavas en almohadilla, que en inglés serían las pilulavas, que son al fin y al cabo dedos que van avanzando en el fondo oceánico, incandescentes, pero obviamente al contacto con el agua se van enfriando y van formando estas digitaciones. Bueno, en Costa Rica tenemos afloramientos o exposiciones muy hermosas de este vulcanismo submarino que son a nivel mundial, digamos, muy reconocidas. Y uno es el término geológico que se denomina ofiolita. Ofiolita es una secuencia, digamos, una secuencia de corteza marina, donde tenemos hacia la superficie los sedimentos y hacia la parte inferior las rocas del manto superior, que serían en este sector. Esto es una secuencia ideal teórica. En Costa Rica lo que tenemos es esta secuencia fragmentada, esta secuencia desmembrada, como si un gigante hubiera tomado cada una de estas porciones y las hubiera separado y puesto en diferentes sectores del territorio nacional. Y el geólogo lo que le toca es reconstruir este rompecabezas, poder armarlo. Entonces acá tenemos, por si alguna vez van a la playa de Conchal, pues justamente esta exposición rocosa, aquí en Conchal, en la fotografía superior derecha, pues que son esos sedimentos marinos del fondo oceánico originados a más de 2 kilómetros de profundidad que se denominan radiolaritas. Tienen fósiles, están cargados en fósiles.
Acá tenemos en la imagen superior, en la imagen intermedia, lo que tenemos son esas digitaciones de lava, que denominamos las lavas en Almohadilla o en Cojines. Esto es un caso cerca de la playa de Carrillo, en Guanacaste. Y en la imagen inferior lo que tenemos es una exposición en la península Santa Elena de lo que son las rocas del manto superior. Es decir, en la península Santa Elena está expuesto por tectónica de placas el manto superior de lo que alguna vez fue Costa Rica. Todas estas rocas tienen alrededor entre 90 y 200 millones de años de antigüedad. Son bastante antiguas a nivel, digamos, en lo que corresponde en la parte nacional. Y si vemos acá un mapa de lo que es Costa Rica, todo lo que está marcado en verde son esas rocas del fondo oceánico, las rocas más antiguas, las rocas y sedimentos más antiguos de Costa Rica. Tenemos exposiciones, ya dijimos, en la península Santa Elena, en lo que es todo lo que es Nicoya, todo lo que es el promontorio de Herradura, en lo que es Jacó, por decir algo, en la playa de Jacó se logran ver estas exposiciones y a lo largo de la carretera, y todo lo que es la península de Osa, el Golfo Dulce y Punta Urica. Ahí tenemos todas esas exposiciones del vulcanismo submarino que hoy está expuesto por la tectónica de placas. Entonces acá vemos nuevamente esas lavas en almohadillas o en cojines de la península Santa Elena en la imagen superior derecha. Tenemos estas famosas rocas del fondo oceánico que son de color rojizo debido al óxido de hierro, pero que están cargadas en microfósiles que se denominan radiolaritas. O también en los fragmentos de playa, aquí en Montezuma, donde tenemos en una de las muy visitadas playas de Montezuma, vemos estos bloques rojizos que son esos sedimentos, radiolaritas, y también los bloques de color verdoso que son las rocas volcánicas del fondo oceánico, que hoy día la gente pues camina y no se da cuenta que está caminando sobre parte de lo que es el paisaje antiguo del fondo oceánico. Un caso muy particular e interesante, es justamente este acá, el que tenemos en lo que se denomina, lo que llamamos el vulcanismo de Tortugal. Ahora después les voy a decir a dónde queda este lugar particular, que la gente pasa a la par de estas exposiciones rocosas y no se da cuenta de la particularidad que hay. Se trata de un vulcanismo de muy alta temperatura que se originó hace 89 millones de años. 89 millones de años es una edad que se determina mediante la descomposición de los minerales radioactivos. Se conoce la velocidad con la que los minerales radioactivos se descomponen, y entonces o se cambian a otros isótopos, y entonces con eso se logra determinar la edad, la relación. Estas rocas del fondo oceánico de muy alta temperatura son las rocas más calientes que se han originado por el vulcanismo en Costa Rica, con temperaturas estimadas entre 1400 y 1570 grados centígrados. Son extremadamente muy alta temperatura. Y acá tenemos un ejemplo en uno de los bloques, en lo que es Tortugal, esa región de Tortugal, donde los cactus, les encanta a los cactus crecer en este tipo de rocas. Cuando Percy y yo estábamos mapeando esa zona con un sol inclemente, que es lo que es Colorado de Avangares y esa zona, pues donde veíamos cactus a la distancia era casi un 95% de seguridad que esos cactus estaban creciendo sobre estas rocas que son muy ricas en magnesio. Y acá tenemos una sección pulida bajo el microscopio, donde se observan los cristales en forma de agujas, que implican un enfriamiento rápido de estas rocas, un enfriamiento muy rápido. Entonces, estas rocas que tenemos acá en lo que es Tortugal, para que tengan una idea a dónde queda, esta es la carretera interamericana. En el lado superior derecho tenemos la carretera interamericana, y acá tenemos cuando las personas se desvían, todos nos desviamos. Acá está el restaurante se me olvidó, de carnes. Las personas se desvían acá hacia el puente del Tempisque. Justamente antes de llegar al puente del Tempisque, en esta zona que es la de Colorado de Avangares, entre Pueblo Nuevo, que queda aquí, Colorado de Avangares en este sector, y Tortugal, que es un pueblito, pues tenemos estas rocas de muy alta temperatura, del fondo oceánico muy alta temperatura. En su momento sacamos esta publicación, Percy, colega, y otro Chris Consinton, en una revista bastante prestigiada, que es Geology, sobre este tipo de rocas muy particulares. Y hoy día el poblado de Tortugal, que es un pueblito ahí que ni las gentes se imaginan, pues a nivel mundial es conocido como una región muy particular y de muy fácil acceso. Esa es una de las particularidades que hay, que se puede ir fácilmente.
Pero ¿qué tenemos con este vulcanismo submarino? Bueno, este vulcanismo submarino al fin y al cabo representa megavolcanes. En National Geographic o en NAGIO muchas veces escuchamos el término megavolcán o supervolcán. Lo que no nos damos cuenta es que en Costa Rica tenemos este vulcanismo submarino corresponde con un supervolcán. Pero no es un supervolcán explosivo, como lo fue digamos, el Yellowstone, sino es un volcán de tipo de coladas de lava, un volcán efusivo, un volcán compuesto principalmente por coladas de lava. Y estos supervolcanes generan las grandes provincias ígneas, que consisten en extensas regiones de millones de kilómetros cuadrados, más de 50.000 kilómetros cuadrados, y volúmenes de más de 100.000 kilómetros cúbicos o más. Cubren extensas regiones, generalmente se forman en un periodo geológico corto. Acuérdense que los geólogos hablamos en millones de años. Para nosotros no es problema hablar de millones de años, por eso vivimos la eterna juventud. Y entonces tenemos acá, este vulcanismo se puede originar en menos de 50 millones de años, por lo general en un lapso muy corto de 1 a 5 millones de años. En el continente, estos supervolcanes llegan a originar las grandes inundaciones basálticas. Y un ejemplo muy conocido mundial que la gente visita y no se está dando cuenta que está visitando parte de esto son las cataratas del Iguazú, justamente. Esas cataratas del Iguazú corresponden con un ejemplo de un supervolcán. Dicho sea de paso, quiero aquí aclarar el término, estas son verdaderas cataratas. En Costa Rica no existen cataratas, lo que hay son cascadas. La catarata es un conjunto de cascadas que origina una cortina extensa de caída de agua. En Costa Rica lo que hay son cascadas. No existen en realidad las cataratas, aunque el término se sigue usando. Y bueno, estos megavolcanes pues se originan por una anomalía térmica que proviene desde el núcleo externo, por lo menos ese es el modelo que se maneja. Acá tenemos el núcleo externo y de ahí sube como una candela caliente, una anomalía, una anomalía ígnea que sube de muy elevada temperatura y finalmente llega a aflorar en la superficie originando estos grandes o supervolcanes. En nuestro caso, nosotros pertenecemos a la gran provincia ígnea del Caribe, que en general se origina entre 84 y 90 millones de años principalmente, donde tenemos ejemplos y representantes de esta gran provincia ígnea o este supervolcán en la península de Nicoya y en la costa de Herradura y Jacob, para decir un ejemplo. El origen geológico de esto es el ancestral punto caliente de las Galápagos. Es decir, nosotros, todas estas rocas que hay en Nicoya y en Herradura, en Tortugal, provienen de las Galápagos que por la tectónica de placa fueron trasladadas de los Galápagos ancestrales. El volumen se estimaba en unos 4 millones de metros cúbicos. Y bueno, entonces, a nivel mundial, por lo menos en lo que es Latinoamérica, tenemos ejemplos de estas rocas del fondo oceánico, en lo que es Panamá, Azuero, obviamente Costa Rica, ya hablamos, Colombia y Ecuador. La ventaja acá es que los afloramientos son de muy fácil acceso a las exposiciones para estudiarlos. Por eso es que muchos extranjeros han venido a estudiar, y nacionales también, han venido a estudiar estas rocas porque los accesos son muy fáciles y obviamente están a la par de los acantilados y de las playas preciosas que gozamos Costa Rica. Bueno, gozábamos, ahora estamos un poco restringidos, pero tenemos esas particularidades. Pasamos al caso número 2, a la maravilla número 2, que sería el volcanismo en unión libre con los sedimentos, que es lo que los geólogos denominan las peperitas. Las peperitas es cuando tenemos nuevamente un volcanismo submarino, un volcanismo de poca profundidad, y este volcanismo de poca profundidad se mezcla con los sedimentos que existen ahí, es decir, prácticamente incluye o se mezcla con los sedimentos, como vemos en este dibujo esquemático, donde tenemos una colada de lava que está avanzando sobre sedimentos y se va mezclando hasta generar prácticamente fragmentos aislados, un tipo de rompecabezas, o bien que hay una intrusión, hay un cuerpo extraño que entra, intruye, penetra estos sedimentos y entonces llega a mezclarse. No debemos de olvidar que más del 70% del vulcanismo a nivel planetario en el planeta Tierra, pues se origina bajo el nivel del mar. Y de estas rocas de mezcla de vulcanismo con sedimentos, pues tenemos ejemplos a lo largo de todo el territorio nacional y son unas particularidades también bastante interesantes como exposiciones geológicas. Acá tenemos un caso
Para la gente que vive en Santana, existe el famoso Tajo Minas, el Cerro Minas, que se observa desde la distancia, ese famoso tajo que se observa en cualquier parte del Valle Central, en lo que es cerca del cerro, de los cerros de Escazú, viendo hacia, más bien hacia el lado del Río Oro de Santana. Pues ahí tenemos una mezcla de lavas bastante antiguas, probablemente alrededor de unos 29 millones de años. Esas lavas se están mezclando con los sedimentos continentales, como lo vemos acá. Estos son sedimentos estratificados que se están mezclando. Acá vemos una mezcla bastante caótica de las lavas, incluyendo a esos sedimentos. En su momento sacamos una publicación, Daniel Soto y mi persona, para aquellos que quieran ahondar más en el tema, acá, justamente sobre este tipo de mezcla de lava con sedimentos que se denominan peperitas. Peperitas significa pimienta y sal. Es un término de origen francés. Y acá tenemos una forma esquemática de cómo era el Cerro Minas en su momento bajo el nivel del mar. El Cerro Minas en algún momento estuvo bajo el nivel del mar. Teníamos sedimentos acá y esos sedimentos fueron intruidos por este vulcanismo. Acá, por ese vulcanismo, un vulcanismo que comenzó a crecer dentro de los sedimentos y entonces comenzó a mezclarse con los sedimentos. Es una particularidad porque los afloramientos acá en realidad antes no se le había prestado atención, no se conocían, no se visualizaban hasta que comenzamos a hacer este trabajo y vimos que a nivel nacional hay varios casos. Y acá tenemos otros muy hermosos en este sector. Los de arriba son en Quepos. Para mí uno de los lugares más espectaculares para ver el vulcanismo del fondo oceánico. En una muy corta distancia se logra ver todos los ejemplos, casi todos los ejemplos posibles de vulcanismo del fondo oceánico en las exposiciones de los acantilados. Acá lo que tenemos son nuevamente esa mezcla de las lavas son las de color gris con los sedimentos que son de color rosado acá o blancuzco por ser calcáreos acá. Y estos inferiores son unos sedimentos intruidos, los sedimentos blancos que son calizas, intruidos por los basaltos en lo que es cerca de Golfito. Para ir a ese sector, para ir a ver esas exposiciones rocosas, quedan en los acantilados, pero no hay caminos de acceso. Entonces, la única manera fue que se contrató un bote para ir a hacer la geología en bote, lo que denominamos petrobote, geología en bote. Y bueno, el capitán del bote pues llevó a sus inquilinos, a sus 3 mascotas. Y bueno, me causaba bastante risa porque cada vez que describía yo los afloramientos se me quedaban viendo como diciendo, diablos, ¿qué le estará viendo esas piedras? No, estas piedras ahí raras, ¿no? Y ahí ven la carita de los 3 simpáticos perritos que nos acompañaron durante la gira geológica para lograr entrever y describir este tipo de vulcanismo mezclado con los sedimentos del fondo oceánico. Y bueno, pasamos a la tercera particularidad. La tercera particularidad son las bolas de cañón, son bolas volcánicas de cañón, en forma de cañón, se le llaman bolas de cañón. Y como ven aquí, tienen formas bastante redondeadas, acá, tienen formas bastante redondeadas, hay de todos los tamaños habidos, desde tamaños milimétricos, centimétricos, hasta de varios centímetros de diámetro. La gente se preguntará por qué en la mayoría, los que no son geólogos, por qué en la mayoría de las fotografías aparecen una piqueta. Pues la piqueta es una manera del geólogo de poner una escala para poder tener una idea del tamaño de las cosas. Acá tenemos el Cerro Chopo, es un cerro que está ubicado entre Cañas y Tilarán, es un tajo. Acá tenemos parte de lo que es el tajo, se logra ver, está ubicado entre Cañas y Tilarán. Y es un cerro bastante particular en el sentido porque durante las excursiones geológicas nos llevaban ahí y nos lo mostraban como un cono volcánico normal, o sea, un cono explosivo, pequeño volcán, como si fuera algo normal. Pues resulta que cuando comencé a investigarlo, solo hay muy pocos casos en el mundo, donde hay este tipo de bolas de cañón. Son bastante raras, no son tan frecuentes. Aquí vemos una parte de la exposición rocosa del Cerro Chopo, ¿ok? Y recordemos el término bomba para los que no son geólogos, pues una bomba es un término que viene de la balística, son aquellos proyectiles lanzados por un volcán, que caen y generan un cráter de impacto muy similar a las bombas durante las guerras. Acá vemos una bomba o un fragmento, en realidad más bien eso es un bloque, lanzado por el volcán Poás. Aquí estoy yo para escala, para que tengan una idea del tamaño del cráter generado por este fragmento acá, donde impactó, tirado por el volcán Poás.
Aquí tenemos diferentes ejemplos de lo que se denominan bombas. Acá, algunas bombas son más bien como tipo melcocha, que se denominan fusiformes, en uso, o en corteza de pan, en alusión al pan cuando se mete al horno que se contrae. Este es el volcán Tungurahua en Ecuador, que después vamos a hablar un poco de él. Bueno, la particularidad de las bombas, como les dije, es que son fragmentos balísticos. El término balístico proviene de una arma romana, la balista, que era de asedio romano, y de ahí viene el término balístico, y el término bomba, como les dije, pues proviene por la similitud con las bombas caídas durante las guerras, ¿no? Bueno, entonces en el Cerro Chopo hay, como les decía, acá tenemos nuevamente las bombas ordenadas por diferente tamaño, son muy raras a nivel mundial. Solo tenemos algunos casos en lo que es acá, en lo que es en Estados Unidos, un caso en México, un caso en Guatemala, lo que es el volcán Pacaya, algunos casos en las Islas Canarias y en Alemania, otros más raros, pero son de otro tipo en lo que es África. Pero en términos generales son bastante raras, son bastante raras. Y acá tenemos una exposición que es de muy fácil acceso de llegar. Hay dos trabajos a nivel mundial que ahora son citados sobre el origen de estas bombas, un poco antagónicos, eso sí. Uno de ellos dice que el de Río, que fue el primero que sacamos, que es por un reciclaje de este material fundido en el cráter del volcán, y este material fundido se va reciclando y finalmente sale en una forma esférica que cuando rueda, todavía llega a firmar su forma esférica. Este otro más bien es una interpretación intracratérica dentro de la chimenea, que cuando el volcán está haciendo erupción, arranca fragmentos de las paredes y les da un redondamiento y finalmente salen en superficie. Son dos posiciones antagónicas, un poco diferentes, pero el punto acá que quiero rescatar es que a nivel mundial son bastante raros y nosotros lo tenemos ahí prácticamente a la vuelta del esquí. Pasamos al cuarto caso, y son cuando las explosiones ocurren de lado, cuando ocurre un vulcanismo que explota no hacia arriba, sino lateralmente, lo que se denomina las explosiones laterales. Y eso fue lo que pasó en el caso del volcán Arenal en 1968. Acá tenemos la fotografía de lo que era Pueblo Nuevo, que fue totalmente destruido, las personas murieron ahí. Acá tenemos las casas de las personas impactadas por los fragmentos balísticos, por las bombas, que acuérdense de los fragmentos que les dije, que se denominan balísticos por las bombas. Acá un cráter de impacto generado por uno de estos bloques. Vean el tamaño del cráter comparado con las casas. Estos cráteres alcanzaron en algunos casos 60 metros de diámetro. O acá un jeep en el cual iban 8 rescatistas y murieron. 8 rescatistas y murieron 3 días después de que el volcán iniciara la actividad, porque los tomó desprevenidos una erupción y las personas murieron durante el rescate de estas partes. Bueno, en el volcán Arenal justamente iniciamos los estudios del volcán, y acuérdense en el término flujo piroclástico. El flujo piroclástico son estas nubes o nubes ardientes, estas nubes incandescentes que son tan densas que en lugar de salir la ceniza para arriba, prácticamente vienen a ras de suelo y son extremadamente peligrosas. Arrasan con todo, no hay ser viviente que sobreviva, y cualquier construcción es fácilmente afectada o destruida en su totalidad. Estos son ejemplos de nubes ardientes en diferentes volcanes a nivel mundial. En Costa Rica hemos tenido esos ejemplos, y el volcán de Arenal era uno de esos. ¿Por qué iniciamos el estudio del volcán de Arenal? Pues el volcán de Arenal es la mayor catástrofe volcánica en la historia de Costa Rica. Cobró 78 muertes durante la erupción de 1968, generó la segunda emergencia nacional. Cerca del volcán existe el segundo complejo hidroeléctrico más grande de Costa Rica, que provee de mucha energía a nivel nacional, que es fundamental para el desarrollo del país. La energía eléctrica es fundamental para que se dé el desarrollo, y todo lo que tenemos, la cultura, la educación, etcétera, todo va ligado. ¿Okay? La región de Arenal tiene un gran desarrollo turístico, que todo el mundo lo conoce, claro, es una meca turística a nivel mundial. Está considerado el volcán de Arenal como uno de los volcanes más peligrosos de Costa Rica y de América Central. El volcán de Arenal, aunque es pequeñito, es un volcán muy, muy peligroso. Y los depósitos que generó la explosión de 1968 fueron evaluados con base digamos, en conceptos modernos de la volcanología hasta el 2006. Fueron reevaluados.
Y entonces logramos encontrar que de los depósitos que observamos en el volcán Arenal, solo hay unos 15 volcanes en el mundo que poseen este tipo de sedimentos volcánicos particulares, que son por estas explosiones laterales. Acá tenemos en el momento que, aunque ya era parque nacional, obtuvimos los permisos para ingresar con tractor y poder hacer afloramientos artificiales en la zona de lo que es el volcán Arenal para poder estudiar esta capa. Acá tenemos el colega Gerardo Soto, acá tenemos otra fotografía de Gerardo acá, con su famoso kimono acá, el kimono azul. Y tuvimos que después pedirle que por favor le diera sana sepultura, después de andarlo mucho tiempo acá. Entonces acá tenemos las exposiciones de todos estos depósitos relacionados con la erupción de 1938. Todo este afloramiento artificial, porque fue hecho por el tractor, aquí estoy yo montado en el tractor, fue justamente relacionado con la erupción de 1968. Acá tenemos parte de los depósitos de 1968, de las cenizas y materiales explosivos, y acá tenemos que logró bajar el nivel del embalse de Arenal y quedaron expuestos algunos árboles que fueron afectados por la erupción de 1968. Resultaba muy interesante porque aquí veíamos una duna de la explosión pegado contra el árbol y el árbol quemado únicamente de un lado, pero no del lado de atrás. Claramente esto indicaba que era una erupción lateral, que era una erupción que venía a ras de suelo, direccionada en ese sentido. Y entonces acá reconstruimos toda la historia. Como les contaba, el geólogo lo que hace es reconstruir desde la primera página, esta es la página número 1, donde se inicia todos los eventos volcánicos, como fueron ocurriendo, y finalmente el último evento relacionado con la erupción de 1978, el 31 de julio. Acá tenemos los días a los cuales asociamos las erupciones, desde el 29 de julio, que fue la erupción más grande, más catastrófica, hasta la última erupción que fue el 31 de julio con los diferentes eventos. Y esos eventos los describimos para hacer una reinterpretación que cambió totalmente la idea que se tenía del origen de estas erupciones del volcán Arenal. Y la interpretación que se dio es que era una erupción lateral, similar a la del volcán Santa Elena, nada más que sin derrumbe volcánico. Este es el volcán Santa Elena, que en el 18 de mayo de 1980, es decir, hace 40 años, acaba de cumplir 40 años, de esta erupción famosa, generó una explosión lateral, una explosión dirigida hacia un lado del volcán, que llegó a afectar una gran extensión de lo que es el volcán Santa Elena en el estado de Washington. Y acá tenemos parte de lo que se logró fotografiar del volcán Santa Elena. Pues en el volcán Arenal, acá tenemos nuevamente al colega Gerardo Soto. Acá tenemos la publicación que sacamos sobre esta erupción, donde reinterpretamos. Acá tenemos el profesor Hans-Ulrich Schminke, que era el profesor guía mío en lo que es Alemania, que también es copartícipe de esta publicación, donde hacemos toda una reinterpretación de lo que ocurrió en ese día de julio de 1968, justamente reinterpretando todo esto, reconstruyendo esa historia nuevamente. Y bueno, pero siempre existía la duda de si se podía comparar con la erupción del volcán Santa Elena. En ese entonces ninguno de nosotros había trabajado en los depósitos del volcán Santa Elena, entonces teníamos la duda, en realidad se parecía, no se parecía. Aún así lo publicamos, pusimos las manos de que sí era un depósito muy parecido al del volcán Santa Elena con base en la literatura. Finalmente tuve la dicha de visitar el volcán Santa Elena en una excursión particular con volcanólogos de todo el mundo. Una excursión bastante selecta, donde 3 de los guías habían estado al momento de la erupción, entonces podían contar de primera mano qué fue lo que pasó, qué fue lo que vieron, cómo fue lo que pasó antes. Y entonces resulta que para grata y salvación, pues efectivamente los depósitos de la erupción del volcán Santa Elena eran idénticos a los del volcán Arenal. No había ninguna duda que la interpretación que habíamos hecho era correcta en ese sentido. Lo que ocurrió fue un evento lateral en el caso del volcán, una explosión lateral en el caso del volcán Arenal de 1968. Pasamos al caso número 5, a la quinta maravilla que yo considero maravilla. ¿Por qué? Porque hay pocos casos en el mundo, nuevamente. Acá tenemos lo que era el volcán Arenal. Este es un sobrevuelo que yo realicé en helicóptero y para sorpresa de todo el mundo resulta que no había cráter. Bueno, sí había cráter, perdón, pero no era una depresión, no había un hueco, sino que está totalmente relleno de lava. El cráter está totalmente relleno de lava y efectivamente esta es una imagen dentro del cráter donde se ve la lava rojo vivo, pero prácticamente no existe un borde del cráter.
el cráter estaba totalmente relleno de lava, era lo que era un vaso lleno totalmente en ese sentido. Bueno, resulta ser que en 1993, el 28 de agosto, previo al 28 de agosto, se logró observar que mucha inestabilidad en la parte superior del volcán Arenal. Aquí se estaba reparando una estación para inclinometría seca, que es para medir la deformación del volcán. Se le está dando mantenimiento, pero los asistentes estaban bastante preocupados, que veían que mucha actividad del volcán y mucha inestabilidad de los laderas. Finalmente el volcán se derrumba, una parte del volcán, y este lago de lava que les decía aquí en las imágenes, de un momento a otro se derrumbó y se abrió esa presa de lava, por así decirlo, y la lava fue ladera abajo hacia el volcán, en ese sentido. Y el momento que generó ladera abajo, pues generó este paisaje que en ese momento lo llamamos el paisaje de hamburguesas, que son grandes bombas volcánicas. Estas bombas en forma de corteza, en forma de coliflor, se parecen mucho a una coliflor, de hecho se les llama bombas en coliflor, que en la literatura no estaban descritas. No había una publicación relacionada con estas grandes bombas, este tipo de flujo piroclástico relacionado con bombas. Acá lo vemos en las imágenes inferiores, todas estas bombas acá, con diferentes formas, también algunas mucho más angulosas, de fragmento anguloso, etcétera, pero en la literatura geológica no estaban mencionadas, en la literatura vulcanológica no existían como tales citadas, o por lo menos no se les había dado esa relevancia. Pero el caso del volcán Arenal nos dio la oportunidad de poder registrar tanto desde el punto de vista sismológico como observacional, es decir, ver lo que pasó en ese momento y poder reconstruir toda esa historia, toda esa parte de la historia. El volcán Arenal después nos vertió con más ejemplos. En 1998 hubo otras erupciones de este tipo, en el año 2000, 2001, así sucesivamente. Aquí vemos parte de los flujos piroclásticos de este tipo particular, bajando hacia el sector del Tabacón, los árboles caídos por la fuerza de las cenizas. Esto es en el río Tabacón, relleno de estos materiales cargados de cenizas incandescentes. Aquí no podíamos caminar en este momento porque todavía estaba el piso totalmente hirviendo, o sea, no se podía caminar acá. Y acá tenemos un ejemplo de esas grandes bombas inmensas acá, en lo que es el caso del volcán del Pan, con unos diámetros de más de 10 metros de diámetro. Entonces, como era un caso particular, pues Gerardo y yo nos unimos para sacar nuevamente una publicación a nivel internacional en la prestigiada revista de Bulletin Volcanology sobre ese tipo de origen de flujo piroclástico que era totalmente particular. Y esto fue un gran logro porque es la segunda publicación a nivel nacional comandada únicamente por nacionales. Es la segunda publicación, perdona, en una revista prestigiada de este tipo, comandadas por nacionales. La primera corresponde a don José Fidel Cristán, donde únicamente eran nacionales en ese sentido, y fue, digamos, eso bastante enorgullecedor para nosotros. Pero resulta que este tipo de erupciones después las comenzamos a encontrar en diferentes partes del mundo, no muy frecuentes, dicho sea de paso. Entonces ya las hemos ido estudiando en sectores, acá en lo que es el volcán Fuego, el volcán Arenal, que ya les dije, el volcán Cotopaxi, Tungurahua, en lo que es Ecuador, el volcán Ticocalar, en lo que es Chile, el Láscar, también lo que es Chile. Lo encontramos también en el volcán Mayo, en el Azama y en el Azo. Pero vean que son contados los volcanes a nivel mundial que tienen este tipo de flujos de bombas, de flujos de depósitos cargados en este tipo de fragmentos con forma de coliflor. Mejor acá 2 kilos cada uno. Acá tenemos el caso del volcán Cotopaxi, uno de los volcanes más hermosos para mí, para visitar. Es verdaderamente espectacular el volcán Cotopaxi. Acá tenemos el caso de los depósitos del volcán Tungurahua que estamos estudiando. Y bueno, el último que se sumó a la lista, a la selecta lista de estos, es el volcán Tilocalar en lo que es Chile, durante el curso internacional de volcanología de campo de los Andes Centrales, en el cual yo fui como profesor invitado, que es un curso entre Argentina y Chile que se realizó a finales del 2019 en la 21ª edición. Y bueno, acá tenemos en la imagen derecha estos depósitos de bombas que habían sido interpretados de otra manera totalmente, hasta que les dijimos ahí en el campo que había otra interpretación posible, que era justamente por este tipo
flujo piroclástico similar al del volcán Arenal. Es decir, el volcán Arenal es un volcán modelo en ese sentido para poder comparar otros volcanes. Los volcanólogos ocupan modelos, ocupan comparaciones, y una justamente aquí, en esta excursión de campo, pues se dio eso, y habían volcanólogos bastante famosos como José Viramonte, Sulpicio, que es en este momento el presidente de la Asociación Mundial de Vulcanología, estaba ahí, es experto en flujos piroclásticos. Y bueno, dieron totalmente la aceptación en este caso. Bueno, como toda gira de campo, hay inconvenientes acá en medio del desierto de Atacama. El desierto de Atacama es el desierto más seco del mundo. Y acá tenemos, bueno, tratando de sacar el vehículo que quedó ahí pegado en las cenizas volcánicas. Pero también nos dio una parte ahí, un regalo. Este es el curso de vulcanología, se ha hecho 25 veces, yo he participado en 4 de esas. Y en el 25 aniversario, pues el desierto de Atacama, que es el lugar más seco del mundo, pues en la primavera florió. Eso es un evento extremadamente raro. Y ahí nos dio pues ese regalo, digamos, a todos los del grupo, a todos los de la excursión, ver el desierto de Atacama floreado, que es una rareza, pero hoy día parece que ocurre un poco más frecuente a raíz del calentamiento global. Y bueno, nada más un poquito de teoría, no voy a meter en esto, pero acá tenemos una imagen donde hay los diferentes tipos de flujos o de depósitos piroclásticos. Y tenemos que los del Arenal de 1968, pues es un tipo de depósito donde hay una alta tasa de cizalla por tracción y una baja concentración de fragmentos. Eso sería el depósito del volcán Arenal de 1968, el depósito explosivo lateral, mientras que los depósitos de bombas son depósitos que tienen una presión dispersiva muy alta y una alta concentración de fragmentos. Los depósitos de bombas hoy día, los de flujos de bombas, los hemos interpretado de 3 maneras diferentes, ya sea como un lago de lava que colapsa, como fue el caso del volcán Arenal de 1993. También puede ser de que haya un depósito caliente, de material caliente, que en un momento otro pierde la estabilidad y colapsa la ladera abajo, o bien por un rebosante, por una nube rebosante de una explosión donde es tan densa que rebosa prácticamente. Bueno, eso era un poco aquí, en esto estamos trabajando en la actualidad, ya próximamente para publicar. ¿Y por qué todo esto es importante? Toda esta parte teórica. Bueno, porque si entendemos bien cómo ocurren estos procesos, podemos también extrapolarlo hacia el peligro volcánico. Y acá tenemos abajo en la imagen inferior el volcán Cotopaxi, que les decía que son los volcanes más hermosos que conozco. Y es un volcán nevado. ¿Y cuál es el problema? Que cuando se generan esos depósitos, como ocurrió en la erupción del siglo XIX, pues funde la nieve, y al fundir la nieve generan estas corrientes de barro extremadamente peligrosas. Y a los pies del volcán Cotopaxi hay una gran ciudad que está totalmente propensa a este volcán a ser muy afectada en el caso de generarse estas corrientes de barro. Aquí en la imagen derecha es el volcán Tungurahua, en Ecuador, que también estamos estudiando. Y a los pies queda la población de Los Baños, donde uno se tiene que quedar a dormitar para poder trabajar el volcán. Bueno, esa ciudad está al pie del volcán que tiene bastantes erupciones con mucha frecuencia. Acá tenemos lo del volcán Arenal. En el momento que bajaron los flujos piroclásticos, casualmente yo me encontraba en la zona, en el volcán, logré ver los flujos piroclásticos bajando, logré sentir la vibración de los flujos en el momento que bajaban, porque nos encontrábamos a 300 metros de distancia. Y cuando bajó uno de los últimos flujos, pues cometimos la responsabilidad, por así decirlo, que la verdad que así es, de bajar a ver el material acabado de caer, totalmente incandescente todavía. Años después regresé a la zona, que por casualidad a tomar otras muestras, y el mismo día, sin darnos cuenta, el mismo día que fuimos a recoger las muestras, era el mismo día que había ocurrido la erupción muchos años después. Aquí hicimos una reconstrucción, digamos, anecdótica de la fotografía esta del periódico La Nación, y nosotros en el mismo lugar donde se tomó la fotografía, pero obviamente ya ahora totalmente todo cubierto de vegetación. Uno de los problemas fue la reciente erupción del volcán Fuego en Guatemala, que generó uno de estos flujos, justamente unos flujos de estos, de tipos de flujos de bombas y cenizas, y esta erupción dejó más de 300 personas entre muertas y desaparecidas. Justamente es una erupción que se salió, es del mismo tipo de la del Arenal, al grado que uno de los volcanólogos de Guatemala también se vino al volcán de Arenal a conocer los depósitos del Arenal para poderlos comparar. Incluso también un volcanólogo japonés vino acá para hacer la visita y poder tener el patrón de referencia
el volcán Arenal. Bueno, y aquí también parte de lo que ahora que estamos en el COVID-19, pues esto me lo envió uno, acá tenemos una fotografía con un grupo de estudiantes en el año 1999 en el curso de vulcanología. Y acá la parte anecdótica es, bueno, aquí estábamos justamente estudiando estos flujos de bombas, acá vemos lo de estas pelotas, que son estas coliflor, estos fragmentos volcánicos que denominan bombas en tipo coliflor. Varios de estos estudiantes ahora son doctores afamados, profesores, incluso aquí está Marco, que es el director de la maestría, Kenneth, que es un profesor muy famoso en lo que es en Estados Unidos, Uwe también se encuentra en lo que es Estados Unidos acá. Y bueno, este aquí, que parece un niño colado, fue el que me envió y me causó mucha gracia. Esta imagen aquí, que ahora en los tiempos actuales, pues aquí es como si uno estuviera narrando que en mis tiempos teníamos prácticas de campo para visitar los volcanes. Hoy ya sabemos que eso por cuestión de seguridad no se puede. O esta otra imagen aquí que si uno se preguntará que si todavía me acordaré, sabré muestrear, sabré tomar muestras de roca cuando salgamos de esta pandemia. Bueno, pasamos al caso 6 y ya estamos cerrando acá. Cuando el olor a infierno existe, que son los lagos hiperácidos y el volcanismo de azufre. Existen alrededor de unos 30 lagos volcánicos hiperácidos. ¿Qué se denomina hiperácidos? Extremadamente ácidos, con un grado de acidez menor a 1,2, incluso negativo. En el mundo hay 30 lagos volcánicos, bueno, 30 o menos, entre 30 y 20, en función de si se secan o vuelven a formarse en el mundo. Y 2 de ellos los posee Costa Rica, que es el Rincón de la Vieja y el volcán Poás. Es una particularidad extremadamente rara. Y tras de eso tenemos volcanismo de azufre en estos volcanes. Acá traía una imagen nada más del grado de acidez para aquellos que no están para refrescar un poco lo que es la química, donde el grado de acidez ácido es, por ejemplo, cero, es el ácido batería, y así el jugo de limón entre 1 y 2, el vinagre entre 2 y 3, por ejemplo. Me causaba mucha risa ahora con el COVID que decían que tomara la gente jugo de limón porque era alcalino. Dios mío, desde que yo era niño jugaba con los papeles de filtro, sabía que el jugo de limón era ácido en ese sentido. Cómo circula información falsa en las redes sociales que llegan es ¿cómo se llama? Confundir a la gente acá en lo que es eso. Bueno, entonces del vulcanismo tenemos la otra particularidad que es la número 6 acá, como les decía. Y tenemos 2 ejemplos en lo que es a nivel nacional, que es el cráter del volcán Rincón de la Vieja, que es un lago hiperácido, extremadamente ácido, que tenemos ahí, es un lago volcánico hiperácido, y el cráter del volcán Poás, que es el otro que es hiperácido acá con estas natas de azufre que vemos acá. A veces el lago del Poás se seca, se vuelve a formar, se vuelve a secar, y este volcán es tan particular que hace poco salió un libro especial dedicado al volcán Poás, en el cual hay varios autores y coautores nacionales que participaron en esta edición de lujo de sobre el volcán Poás. Finalmente entramos a la número 7, a la séptima maravilla, y aquí en realidad la que lo ha trabajado más es Andrés Ulloa, que es una persona enferma desde el punto de vista positivo, lo digo yo, por las cavernas. Y acá tenemos una caverna extremadamente particular, que es la caverna de los minerales del volcán Irazú. Acá tenemos, esta es la caverna se ubica en ese sector. Acá tenemos el cráter principal del volcán Irazú, el cráter que estuvo activo en el año 1963-65. Esto es Playa Hermosa. Por aquí está el mirador en este sector, las torres del Irazú, el cráter Diego La Haya acá. Pues en el flanco norte del volcán existe una zona de deslizamientos que dejó expuesta esta caverna, dejó a la luz aquí expuesta. Esta caverna es bastante peligroso, el acceso ahí, extremadamente peligroso, solo gente capacitada, con experiencia, como Andrés, pueden visitar esa zona y algunos otros espeleólogos acá. Y en esa caverna se encontraron unas bellezas de minerales y particularidades muy asombrosas, muy incluso a nivel mundial. ¿Y qué se encontró? Se encontró por lo menos medio centenar de minerales de tipo sulfatos hidratados de cobalto, de zinc, de magnesio, sodio, hierro, níquel. Se encontró azufre nocivo, y por lo menos 2 decenas de esos minerales nunca habían sido reportados en cavernas a nivel mundial.
Es decir, acá tenemos unos ejemplos de esos minerales, y es una particularidad que hay la publicación que a nivel internacional se sacó, comandada por Andrés, y aquí participamos varios de los nacionales y extranjeros, sobre dar a conocer esta belleza, esta particularidad, la séptima maravilla, por así decirlo, del vulcanismo a nivel nacional, que son esas cuevas de los minerales, con esa imagen, con esos paisajes hermosos acá de esos minerales, esas estalactitas de melanterita, que son sulfato de hierro acá, pero son estalactitas y estalagmitas de minerales particulares, minerales raros. Bueno, ya terminando, pues como colorario y reflexiones, de estas 7 maravillas volcanológicas, 6 de ellas suelen estar presentes en no menos de más de 15 o 30 lugares en el mundo. Es decir, tenemos unas particularidades que como las tenemos acá, estamos tan familiarizados con ellas que no nos damos cuenta que a nivel mundial son particulares, son raras, son excepcionales. 6 de ellas son de fácil acceso en vehículo, es decir, podemos fácilmente visitarlas, estudiarlas, conocerlas junto con los estudiantes, los profesores, y 6 de ellas están en 11 parques nacionales. Varias podrían ser declaradas como patrimonio geológico, incluso se podrían declarar como, digamos, como de interés nacional. Y el entender todos estos procesos volcánicos, pues ayuda a comprender la historia pasada de nuestro país, la riqueza natural y proyectar los posibles peligros y las medidas de contención. Aquí resulta muy interesante aquí que la Academia Nacional de Ciencias y de Medicina de los Estados Unidos sacó para los próximos 20, 30 años cuáles son las preguntas que la ciencia debería contestar. Y una de ellas está relacionada con los terremotos, con los volcanes, cómo la geología influye en la biodiversidad y obviamente claramente el calentamiento global y la parte del suplir el agua. Recordemos que a nivel mundial hemos pasado por diferentes periodos geológicos. Acá vemos como un mosaico desde el más antiguo acá hasta el más reciente en el cual estamos viviendo. Cada uno de estos periodos ha sido sometidos a extinciones y nuevamente la vida renace con unas nuevas especies y todo. Finalmente nosotros estamos acá y hoy día estamos viviendo pues un momento muy particular a nivel mundial. Entonces aquí obviamente nos hacemos hacia la meditación, hacia dónde van las geociencias y otras disciplinas a raíz después de que pase toda esta pandemia a nivel mundial con todos los efectos conocidos por todos. Bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Realmente una charla fabulosa. Estoy seguro que todos los asistentes van a estar muy satisfechos de haber participado en estas charlas. Les recuerdo que haremos la rifa del libro Patrimonio de la perspectiva geológica del noroeste de Costa Rica al final de la charla. Vamos a permitir algunas preguntas. Les ruego por favor que las hagan por medio del chat y yo se las leeré a Guillermo. Entonces, espero sus preguntas. Sé que habían hecho unas preguntas antes, pero partimos para las preguntas desde ahora porque hay demasiados participantes. Don Santiago Acosta pregunta que cómo es que el flujo de ceniza tiene mucha fuerza para causar tal destrucción. Ok, muy buena la pregunta. Estos flujos, cuando un volcán hace erupción, las cenizas cuando son finas, debido a que son térmicamente a que están calientes, suben por convección. Por convección, que es exactamente como cuando vemos una nube que se está formando y decimos que va a llover. Va subiendo la nube, digamos, porque como es caliente y el medio es más frío, pues hay una convección ascendente. Pero cuando las cenizas son demasiado pesadas, cuando la erupción es demasiado densa, demasiado pesada, demasiado densa, no puede tener ese proceso. Entonces lo que ocurre es lo que se denomina un colapso de la columna eruptiva. La columna eruptiva es muy pesada, entonces lo que hace, en lugar de subir, colapsa lateralmente, cae lateralmente. Y esto es lo que genera estas erupciones laterales que generan los flujos piroclásticos que son extremadamente peligrosos
de lo más peligroso que hay en la parte de la vulcanología, como destrucción y en cuanto a las muertes en personas. Bien, Guillermo, alguien pregunta sobre el volcán submarino de Malpaís. ¿Qué nos puede compartir acerca de esto? En Malpaís en realidad lo que hay son rocas calcáreas de hace unos 40 millones de años, pero en lo que es Montezuma, la persona que llega a Montezuma y en los alrededores de la playa, bueno, es más, en el mismo Montezuma, ahí justamente en la playa van a ver unas rocas negras de color oscuro, y esas rocas son justamente parte de ese volcanismo submarino. La gente va a caminar mucho de la playa Montezuma hacia una cascada, y a lo largo de ese trayecto van a ver encontrando diferentes rocas de color gris, de color verdoso, que corresponden con este volcanismo submarino, con este megavolcán que hablábamos. Y cuando se encuentran esas rocas rojizas, que se denominan jaspes o pedernales, pues esos son, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría son estos microfósiles, son rocas con fósiles microscópicos que se denominan radiolarios. Entonces, en toda esa región de lo que es la península de Nicoya, pues hay exposiciones de este vulcanismo, de este megavolcán o este mega supervolcán acá, que fue de hace 90 millones de años más o menos. Hay otra pregunta sobre la visita de personas al volcán Poás y la laguna Botos, ¿qué particularidades tiene por el peligro? Bueno, hay varios aspectos ahí. Uno es, obviamente, el volcán Poás, como saben, en el 2017 lanzó bloques. Ya vieron ahí un ejemplo de uno de los bloques que lanzó que cayeron en la parte mirador. A raíz de eso se construyeron unas pantallas de protección, que son pantallas de protección parcial. Nadie ha dicho que son totales, que ahí son pantallas de protección parcial. Camino a Botos, hay dos problemas. Uno es que por las nuevas leyes que hay, se requiere hacer un acceso para las personas con problemas para caminar. Entonces, se requiere hacer un acceso particular a esto. Buscar probablemente algunos carritos de golf, en eso lo están trabajando, son los parques nacionales, yo nada más estoy externando lo que he escuchado, ¿no? Entonces, obviamente, eso es uno de los impedimentos. Lo otro es que hay un deslizamiento en el mirador de Botos que necesita repararse. El mirador de Botos, donde la gente llega a ver el lago, el lago cratérico, se está deslizando. Y entonces también hay que, por una cuestión de seguridad, pues hay que estabilizar ese deslizamiento. Y además, por recomendación, hay que hacer nuevos pantallas de protección contra bombas volcánicas entre el camino del cráter principal y el lago Botos. Entonces, esos son algunos de las razones por las cuales no se ha abierto. Hay bastante presión, obviamente, en los guardaparques y todo. Yo estoy en contacto con ellos semanalmente y pues están interesados, pero es una cuestión de financiamiento, de prioridades y otros aspectos que ellos son los que dominan más. Preguntan por qué el volcán Arenal dejó de tener actividad. Bueno, es una pregunta que yo me hago también, es totalmente válida. ¿Por qué un volcán dura? ¿Y yo sabe por qué? Porque, o sea, ellos no. Es una pregunta válida. La mayoría de los volcanes, en un 40%, no duran más de 3 meses activos. Eso es lo que la estadística comanda. La mayoría de los volcanes no duran más de 3 meses activos, la mayoría unas pocas semanas. El volcán Arenal, la gente de La Fortuna se preguntaba que por qué el volcán Arenal se apagó. El volcán Arenal duró 42 años activo. Más bien la pregunta era por qué duró tanto, porque son muy pocos los volcanes, el 1% de los volcanes que duran varias décadas activos. Y un caso es el volcán Arenal, que a nivel mundial era uno de los 16 volcanes más activos en ese momento. ¿Por qué un volcán se apaga? Es una pregunta que yo también me he hecho, y eso que tengo los años de trabajar. Obviamente uno puede decir que se acabó el suplemento de material fundido en profundidad, pero ahí vuelve entonces a aparecer otra pregunta: ¿y por qué se acabó? ¿Por qué hizo una pausa? Claramente el volcán Arenal, la historia que hemos reconstruido de los últimos 7.000 años del volcán Arenal, a lo largo del tiempo hemos trabajado en el volcán Arenal por muchos años. Sabemos que el volcán Arenal tiene por lo menos 7.000 años de historia. Es un volcán que es activo cada 100 a 300 años.
Es un volcán recurrentemente activo y es uno de los más peligrosos. Pero ¿por qué culmina la actividad? ¿Por qué cierra? Pues uno puede argumentar de que la fuente terminó, pero nuevamente ahí viene otra pregunta que ¿por qué terminó? La respuesta es no claro. Bien, preguntan por qué consideran o por qué sospecharon que la erupción del 98 fue de tipo lateral. La erupción del 68 comenzamos, cuando uno hace una investigación, uno de los aspectos que yo comunicaba siempre, todavía, digamos, a los estudiantes que trabajan conmigo, que están haciendo un tesis, que uno tiene que empezar de una manera no prejuiciada. Eso es fundamental. Cuando ya uno entra con una idea que alguien le dio o lo que sea, eso es muy malo porque ya el cerebro lo comienza uno a predisponer. Una de las cuestiones que me enseñaron es justamente a trabajar sin ninguna idea premontada y comenzar a montar las evidencias. Y con base en esas evidencias, igual que hace un detective forense, comenzar a reconstruir la escena del crimen, en este caso la escena volcánica. ¿Cuáles evidencias encontramos? Bueno, una fue la que les mostré en una fotografía donde se veía el tronco de un árbol, y encontramos varios, quemado únicamente de un lado, pero no del otro. Encontramos una forma de duna pegándose contra el tronco de un lado, pero no contra el lado de atrás del tronco. Y así encontramos una y otro caso. Lo otro es que el tipo de depósito que encontramos era muy similar al del volcán Santa Elena, como les dije. No habíamos visitado el volcán para ese entonces, pero sí teníamos toda la literatura. Y hay un libro particular sobre el volcán Santa Elena, un libro extenso de más de 1000 páginas sobre el volcán Santa Elena. Consultando ese libro y otras publicaciones, pues vimos que existía mucha similitud entre los depósitos del Arenal y todo. Finalmente, la reconstrucción de todas las evidencias, incluyendo troncos que quedaron flotando entre los depósitos y cosas de estas, malas descripciones de las personas, nos dio a entender que era una explosión lateral y fue acertado en la interpretación. Bueno, creo que tenemos chance para un par de preguntas más. Para don Francisco Cervantes, que no lo había visto, dice, pregunta que si puede referirse al volcanismo submarino observado en la cuenca de Limón. En la cuenca de Limón, el volcanismo submarino ha sido poco estudiado, Pancho. Pues, vos lo sabés bien, hay algunos casos en lo que es la famosa sección del río Lari, que aunque se visitó por unos geólogos alemanes hace poco, no salieron los trabajos. No hay, digamos, trabajos recientes que interpreten el vulcanismo ahí. Lo que sí hay es mucho depósito volcánico, pero fragmentario, como sedimentos. Hay unos casos que ustedes estudiaron de los basaltos en la Almohadilla, del Eoceno, que son bastante locales. Es un volcanismo submarino mucho más reciente, no relacionado con el punto caliente de las Galápagos, sino un poco más reciente de tipo, bueno, no vamos a empezar, pero es bastante rico en álcalis, en ese sector. Y también un caso muy reciente que lo visité junto con Esteban Gacel es el cono tortuguero. Encontramos algunos afloramientos dentro del mar del cono tortuguero, es decir, parece que sí, el cono tortuguero tiene afloramientos incluso en el mar ahí, y ese es un cono bastante reciente de algunos pocos miles de años. Pero sí, el vulcanismo de lo que es la cuenca de Limón ha sido un poco estudiado en detalle. Los afloramientos, pues como usted bien los conoce, son bastante dificultosos y se ocupa financiamiento. Uno de los principales problemas para realizar este tipo de investigaciones es el financiamiento para poder investigar. Bien, yo creo que ya para concluir y posteriormente haremos la rifa de la semana pasada, esta pregunta creo que es concluyente porque habla sobre cuáles son los factores que hacen de Costa Rica una zona geológicamente peculiar. Bueno, Costa Rica, si nos vemos en lo que es la tectónica de placas, y eso ya lo han dicho otras personas, ni siquiera, bueno, yo también lo he replicado, pues estamos prácticamente estamos dentro de una microplaca, que es la microplaca de Panamá, tenemos dentro de la placa Caribe, que la microplaca de Panamá es un fragmento de la placa Caribe, tenemos límites de placas convergentes, que es la zona de subducción, lo que es la placa del Coco, subduciéndose bajo la placa Caribe y la microplaca de Panamá, la zona de fractura de Panamá.
Es decir, tenemos prácticamente 4 placas y microplacas interactuando en una región sumamente pequeña, ¿ok? Tras de eso tenemos la cordillera volcánica submarina del Coco, que proviene desde las Galápagos, que por tectónica de placas nació en las Galápagos y hoy día está llegando al territorio nacional. Es la cordillera volcánica más grande de América Central, es la cordillera del Coco, más grande que cualquiera de los de América Central y está en un 60% en territorio nacional submarino, eso sí. Todos estos factores hacen de toda esta tectónica complicada, con sismos, terremotos cada 3, 4 años, y con volcanes, en algunos casos hasta 3 volcanes activos al mismo tiempo, pues lo hace un sector sumamente particular. Aquí lo que he querido mostrar son este caso de estas exposiciones rocosas, que a nivel mundial son bastante raras, como lo vimos, y exposiciones rocosas y de minerales que hacen todavía más espectacular el estudiar en nuestro territorio todos estos procesos volcánicos y tectónicos. Guillermo, realmente un aplauso y yo creo que el público espero que haya quedado satisfecho